Hoy vamos a aprender a hacer una aplicación con App Inventor y esta aplicación que vamos a aprender a hacer va a ser sobre ecuaciones de primer grado y ecuaciones de segundo grado. Vamos a meter un archivo de audio que nos va a describir y definir una ecuación de segundo grado y las ecuaciones en general, y luego vamos a hacer una parte para que dándole los valores de los coeficientes nos calcule los valores de las soluciones de nuestra incógnita x. Entonces lo primero que vamos a hacer, en Google vamos a escribir code app inventor. Entonces le damos al enter y lo primero que nos sale ya es la página del MIT de app inventor, pero la versión que no nos va a necesitar registrarnos. Aquí pone continuar sin una cuenta. Nosotros no nos vamos a crear ninguna cuenta. Si tuviéramos cuenta de App Inventor, pues entraríamos con ella. Pero el problema es que si creamos una cuenta de App Inventor, la tendríamos que crear con Google y nos pediría la confirmación en el móvil. Y como bien sabéis, en el colegio no podemos tener el móvil. Entonces vamos a entrar sin una cuenta. Entonces, al entrar nos va a generar un código. Este código que me ha generado para mí, para mi sesión. Entonces a vosotros os generará otro código totalmente distinto a este. Pero este código, el código que os genere será para vosotros solo. Entonces copiad este código en el cuaderno. Y con este código podréis entrar tantas veces como queráis a vuestra sesión y a la aplicación. Por lo tanto, si la dejamos a medias, siempre podemos volver a entrar escribiendo este código. ¿Dónde lo escribiremos? Pues la segunda vez que entremos lo escribiremos aquí. Antes teníamos 4 partes del código, pues escribiríamos cada parte en su sitio. Vale, yo ya he entrado con mi código y lo primero que nos sale es esto de bienvenido a App Inventor. Entonces, si no queréis que os moleste esto más, marcáis el tick aquí de Do Not Show Again para que no nos vuelva a salir y le damos a continuar. Entonces, lo siguiente, a vosotros os aparecerá esta pestaña en blanco, totalmente en blanco. Entonces, aquí es donde vamos a tener nuestros proyectos conforme los vayamos creando. Entonces, para ponerlo en español, aquí arriba a la derecha pinchamos en español y nos volverá a cargar otra vez el código. Vale, ahora sí, ya estamos puestos para poder comenzar y empezar nuestra aplicación. Le damos a comenzar un proyecto nuevo y escribimos el nombre. Como nuestra aplicación va a ser de ecuaciones, pues yo voy a poner app ecuaciones y voy a poner las iniciales de mi nombre y mi apellido, AEG, y le doy a aceptar. Entonces se nos abre en blanco nuestro proyecto. Como veis, tenemos como una ventana como simulando un móvil. Entonces aquí es donde vamos a ir poniendo cada uno de los elementos. Vamos a ir poniendo botones, vamos a ir poniendo etiquetas, imágenes, campos de texto y bueno, tenemos un montón de cosas más que poco a poco iremos viendo en las distintas aplicaciones que vayamos creando. Lo primero aquí a la derecha que tenemos que hacer es marcar. Si veis aquí tenemos que tener seleccionado Screen 1 y aquí marcar enrollable. Entonces, ¿qué significa esto de enrollable? Pues esto significa que conforme vamos metiendo elementos en nuestra pantalla, si tenemos más elementos de lo que podemos visualizar en nuestra pantalla, nos aparecerá aquí una barra para poder subir o bajar y ver todos los elementos. Vale. Ahora, los elementos los vamos a ir distribuyendo en unas cuadrículas que las vamos a encontrar aquí en la paleta, en el bloque de disposición. Vamos a poner una disposición vertical y en esta disposición vertical es donde vamos a añadir la mayoría de los bloques para las distintas ventanas. ¿Qué van a ser eso de las ventanas? Pues van a ser la pantalla de inicio, la pantalla de juego o la pantalla de explicación. Vamos a tener distintas pantallas a través de las que vamos a ir navegando
con nuestra aplicación. Entonces, teniendo seleccionada la disposición vertical, veis que ahora las propiedades han cambiado. Ya no tenemos las que teníamos disponibles cuando teníamos seleccionado Screen 1. Entonces, conforme vayamos teniendo distintos elementos, tendremos propiedades distintas. ¿Cómo podemos saber si el elemento es distinto? Pues fijaros que el icono de la disposición vertical 1 es distinto al icono de Screen 1. Y ese icono es distinto al icono del botón, de la casilla de verificación, del selector de fecha. Por lo tanto, si tenemos aquí distintos elementos, tendremos propiedades distintas para cada uno de ellos. Entonces, teniendo seleccionada la disposición vertical, vamos a cambiar el ancho y el alto. El ancho lo vamos a dar a ajustar al contenedor para que esta disposición vertical se extienda hasta el límite de nuestra pantalla. Si tenemos un teléfono será más estrecho, si tenemos una tablet será algo más ancho. Entonces vamos a dar a ajustar al contenedor y aceptar. Si no le damos a aceptar, no se va a cambiar. Incluso si le damos al enter tampoco va a cambiar. Entonces tenemos que darle a aceptar. Y veis que ahora ha crecido a lo ancho. Para ajustar el alto no vamos a darle a ajustar al contenedor, sino que le vamos a decir que tenga el 100% del valor de la pantalla. Va a ocupar toda la pantalla. Veis que aquí me acaba de aparecer la barra de subir y bajar. Lo siguiente va a ser poner el color del fondo de la disposición vertical como ninguno. Se quedará en blanco. Y vamos a cambiarle el nombre a la disposición vertical por algo más simplificado, pero que podamos reconocer que sea una disposición vertical. Entonces vamos a poner disp vert barra baja inicio. ¿Por qué barra baja? Porque si yo quito la barra baja y le dejo un espacio, al darle a aceptar, pues ya automáticamente me la va a generar. Pero depende de la versión que estemos utilizando de App Inventor, nos va a dar un error. Vale, vamos a poner ahora un título a nuestra pantalla inicial. Entonces ese título lo vamos a poner con una etiqueta. Pinchamos de la etiqueta y la soltamos. Veis que se pone una barra azul indicando dónde se va a colocar esta disposición, esta etiqueta. Entonces en la etiqueta vamos a cambiar el nombre y vamos a poner aquí en el texto, lo vamos a borrar y vamos a poner aprende matemáticas con el colegio San José. Queda muy pequeño y centrado a la izquierda. Entonces vamos a coger el ancho de la etiqueta y le vamos a dar a ajustar al contenedor. Entonces veis que se extiende. Vamos a decirle la posición del texto que esté centrada. Y ahora vamos a cambiar el título, el tamaño de letra, por un valor de 30. Y como veis, el texto sobresale de la etiqueta. Entonces vamos a decirle el alto, le vamos a dar un valor de 80 píxeles, por ejemplo. Los píxeles son los cuadraditos en los que estaría dividido en nuestra pantalla. Y está indicado aquí en el número de que tenemos el tamaño del teléfono. 505 sería el alto, es decir, que yo dividiría mi pantalla en 505 cuadraditos y 320 sería el ancho. Entonces voy a coger solamente 80, por lo tanto sería pues como una sexta parte, más o menos sería por aquí. Vale, ahora ya me engloba todo y por último lo que vamos a hacer va a ser cambiar el color del texto. Cada uno puede poner el color del texto que le dé la gana. Yo voy a poner un color azul, pero vosotros podéis poner el que más os guste. Todavía para personalizarlo todavía más, podríamos ponerlo en negrita, podríamos ponerlo en cursiva y podríamos incluso cambiar el color de fondo por el que nos diese la gana. Yo lo voy a dejar en blanco, pero vosotros podéis ponerlo como queráis. Justo debajo lo que vamos a poner va a ser una disposición, pero en vez de vertical, vamos a poner una disposición horizontal. Las disposiciones verticales tienen de característica que cada vez que vayamos arrastrando
un elemento, los elementos se van ordenando verticalmente y yo no puedo poner uno a la derecha del otro. Entonces, una disposición horizontal pues me hace lo contrario, que puedo ordenar tantos elementos como quiera de izquierda a derecha, pero no de arriba a abajo. Habéis visto que para borrar elementos simplemente con seleccionar el elemento y darle a borrar lo puedo eliminar. Si tenemos muchos elementos y no se ve bien cuál es el que queremos borrar o cuál es que tenemos seleccionado, los podemos seleccionar desde aquí. Entonces veis que al seleccionar etiqueta 2 se pone en un recuadro verde. Le doy a borrar. Vamos por lo tanto a las disposiciones, cogemos una disposición horizontal y la ponemos justo debajo de la etiqueta donde habíamos puesto el título. Esta disposición horizontal vamos a decirle el ancho que se ajuste al contenedor, pero vamos a dejar el alto en automático. Ahora vamos a poner dos etiquetas, una a la izquierda y otra a la derecha. Una y dos. Lo que sí que le vamos a decir a nuestra vamos a coger la primera etiqueta, lo primero, y le vamos a cambiar el nombre. En esta primera etiqueta vamos a poner la versión en la que estamos, porque en una aplicación podemos crear una versión inicial que sería la 1.0 o la versión alfa, pero conforme vamos añadiendo cosas pues podemos ir cambiándola e ir subiendo el número para que cualquier persona que se la vaya descargando pues sepa si tiene la versión más actualizada o no. Entonces en esta primera versión yo voy a poner versión 1.0 y le doy al enter. Ahora quiero que esta etiqueta, en vez de que sea justo a continuación, quiero que el texto aparezca aquí a la derecha. Entonces, para ello, lo que voy a decirle es que esta etiqueta me ocupe todo el resto de la disposición horizontal. Es decir, que su ancho se ajusta al contenedor. ¿Y al contenedor cuál va a ser? Pues el contenedor en el que está es la disposición horizontal. Entonces, se extiende hacia la derecha. Y ahora, simplemente para llevar el texto a la derecha, pues le digo a la posición del texto derecha. En este texto lo que voy a poner es quién ha creado la aplicación. Entonces yo voy a poner by a.e.g. Vosotros pues ponéis vuestras iniciales. Y veis que me queda ahí el gris. Eso, el gris no se va a ver luego cuando saquemos la aplicación, pero aún así a mí no me gusta que se vea ningún color aquí, y ese color es debido a la disposición horizontal. Entonces voy a cambiar en la disposición horizontal el color de fondo por ninguno. Vale. Ya tenemos nuestro título, la versión y el creador. Entonces vamos a cambiar los nombres de la etiqueta 1, la disposición vertical, disposición horizontal, y de la etiqueta 2 y 3. Esta etiqueta es la etiqueta de introducción, entonces voy a cambiarle el nombre por ETQ porque yo quiero seguir reconociendo rápidamente que es una etiqueta. Entonces pongo ETQ y voy a poner introducción. Voy a ponerlo todo sin acento porque en algunas versiones da fallo poner acentos. ¿De acuerdo? Entonces, en los componentes, en los títulos, los nombres de los componentes lo pondré todo sin acento. Luego, para la hora de escribir en los textos, sí que puedo poner acentos y no tendré ningún tipo de problema. La disposición horizontal la voy a cambiar y voy a poner disp por versión o versión y creador. La etiqueta 2 es la ETQ versión. La etiqueta 3 es ETQ creador. A continuación voy a poner un botón de comenzar. Voy a ajustar el botón al contenedor, el ancho, y le voy a dar
un alto también de 80 píxeles. Voy a cambiar el tamaño del texto de la letra del botón por un tamaño de 30 y le voy a cambiar el texto por comenzar. Y voy a personalizarlo. Voy a cambiar el color de fondo del botón por un color verde para personalizarlo un poco más, pero vosotros podéis ponerle el color que queráis. A continuación vamos a poner dos imágenes, ¿vale? Esas imágenes las vamos a poner dentro de otra disposición horizontal para que estén una a la izquierda de la otra. Y como ya no voy a poner nada más en mi pantalla de inicio, en mi disposición vertical de inicio, pues lo que voy a hacer es ajustar al contenedor tanto el alto como el ancho para que se ajuste ya y rellene todo esta disposición donde voy a poner las imágenes. Entonces voy a cambiar el nombre como disp or y le voy a poner logos, porque voy a poner los logos míos, pues el logo del colegio o el logo de las hijas de la caridad, ¿vale? Cambio el color de fondo por ninguno y ahora añado dos imágenes, una y dos. Pero estas imágenes no quiero que aparezcan arriba a la izquierda, entonces seleccionando la disposición horizontal le voy a decir que salgan centradas tanto horizontal como verticalmente. Y ahora voy a buscar las imágenes. Abro una nueva pestaña y busco Colegio San José, logo. Y aquí tengo San José de Valdemoro, pues nuestro logo. Entonces le doy al botón derecho, guardar imagen como, y la guardo pues en una carpeta en el escritorio donde queramos. Voy a poner logo San José y a mí se me va a guardar como .png. A vosotros pues también pues que la estaréis descargando del mismo sitio o cualquier otra imagen que pongáis pues tiene que estar o en PNG o en JPG. Logo San José, le doy a guardar y vuelvo a mi aplicación. Entonces ahora para cargar la imagen tengo que pinchar aquí en subir archivo, seleccionar archivo, logo San José, abrir, aceptar. Esta imagen la voy a poner en esta de aquí, en el de la derecha, que es mi imagen 2, que voy a cambiarle ya el nombre y voy a poner img logo cole. Le doy a aceptar y le doy a foto, logo San José, aceptar. Veis que me sale muy grande, entonces yo no la quiero tan grande. Vamos a darle que se ajuste. No, que se ajuste el contenedor, no. El ancho va a ser el 50% de mi pantalla. Y el alto sí que se va a ajustar el contenedor. Vamos a ver cómo queda. Vale, queda bien de altura. Se ha ajustado al contenedor que es la disposición horizontal. Y la otra imagen, pues podéis poner cualquier logo que queráis. O bien hacéis uno con el Paint o con Pinta si estáis en Linux, o ponéis cualquier otro logo que queráis. Yo voy a poner pues mi logo, img logo propio, cambio de nombre y en la foto le doy a subir archivo primero, aceptar, foto, y le voy a hacer lo mismo, el ancho que sea el 50% y el alto que se ajuste al contenedor. Perfecto.
Entonces ya tenemos nuestra pantalla de inicio. Todo lo que hemos puesto tiene que estar todo englobado en la misma disposición vertical de inicio. ¿Cómo podemos saber si está todo esto englobado aquí en la disposición vertical de inicio? Si yo le doy aquí al menos, se tiene que replegar todo. Si hay algo que quede fuera, es que no está dentro de la disposición vertical de inicio. Y tendríamos que ponerlo dentro. ¿Cómo podemos arrastrar un elemento dentro de otro si nos hemos equivocado? Imaginaros que yo hubiera puesto la versión que la hubiera puesto aquí fuera, ¿vale? Que lo hubiera puesto dentro, justo debajo de la etiqueta de introducción. Pues puedo pinchar en ella y lo arrastro donde quiera. Siempre se va a poner de color azul en el nuevo sitio en donde se va a poner. Vale, vamos ahora a crear la segunda disposición vertical, que va a ser la pantalla de selección. Entonces todo esto lo puedo replegar para que no me moleste aquí. Voy a seleccionar otra disposición vertical y la voy a arrastrar justo debajo de la disposición vertical de inicio. ¿Veis que aparece la línea azul justo debajo de la verde? No puede aparecer dentro de la verde, tiene que aparecer justo debajo. Entonces ahora se ha desplegado esto todavía más para abajo y tengo un nuevo recuadro aquí, y la disposición vertical no aparece dentro de la de inicio. Esta la voy a llamar disp vert selección. Le voy a decir el ancho que se ajuste al contenedor y el alto que sea al 100%. El color de fondo lo voy a poner ninguno, y veis que ya se me ha generado una buena pantalla aquí, una segunda pantalla que va a ser la de selección, donde vamos a deseleccionar qué queremos practicar. Si queremos practicar o escuchar la teoría, o si queremos empezar directamente a que nos calcule ecuaciones de primer y de segundo grado. Entonces, justo al principio de nuestra disposición vertical de selección vamos a poner una etiqueta. Esa etiqueta la vamos a poner ajustada al contenedor. Le vamos a dar un tamaño de texto de 20, tamaño de letra. La posición del texto va a ser centrada y vamos a cambiar el texto por una pregunta que vamos a practicar. A continuación vamos a poner una disposición vertical de ancho ajustada al contenedor, sin color de fondo, con una nueva etiqueta donde vamos a poner teoría. Lo vamos a poner ancho ajustado al contenedor, centrada, y ahora justo debajo de la etiqueta de teoría, pero dentro de la disposición vertical 1, vamos a poner una disposición horizontal para poner tres botones de izquierda a derecha. Lo ajustamos al contenedor, le quitamos el color de fondo y ponemos los tres botones 1, 2 y 3. El primer botón lo vamos a cambiar de nombre y le vamos a poner esquema. El segundo botón le vamos a poner audio 1 y el tercer botón le vamos a poner audio 2. Si pinchamos en la disposición horizontal, vamos a decirle que los elementos que contiene, es decir, los tres botones, se vayan a ordenar de manera horizontal desde el centro. ¿Qué vamos a poner en estos tres botones? Pues vamos a poner que cuando le demos a esquema, se va a desplegar un esquema sobre los tipos de ecuaciones y sobre todo lo que sabemos de las ecuaciones que haremos con draw.io.
la misma aplicación web que utilizamos para realizar el esquema de física y química. En el audio 1 vamos a poner una descripción grabada por nosotros de qué es una ecuación, de qué depende, cómo se ordenan las ecuaciones, y en el audio 2 vamos a poner qué es una ecuación de segundo grado y cuál es su estructura. Justo debajo de esta disposición vertical vamos a añadir dos botones, que ya serán los botones que nos den paso a resolver las ecuaciones de primer grado y de segundo grado. Entonces, un botón y otro botón. Este botón va a tener de texto ecuaciones de primer grado. Y el segundo botón, ecuaciones de segundo grado. Entonces, ahora lo que nos queda es ordenar los nombres de la disposición vertical de selección. Para esta etiqueta 1 la vamos a llamar ETQ que vamos a practicar. ETQ que vamos a practicar. ¿Por qué es importante que los nombres nos indiquen qué tipo de elemento es y más o menos nos den una idea de qué hacen? Porque a la hora de luego de programar los bloques, aquí nos aparecen los botones y todos los elementos. Entonces, botón 2 no me dice absolutamente nada, botón 3 tampoco me dice nada, pero si yo le cambio el nombre por BTN esquema o BTN audio 1, sabré reconocer cuáles son los elementos sin tener que estar yendo y viniendo desde el diseñador a la parte de bloques. La disposición vertical 1 la vamos a cambiar y le vamos a poner disposición vertical teoría, disvert teoría. A la etiqueta 2, ETQ teoría. A la disposición horizontal, dispor, esquema y audio. Al botón 2, que es el de esquema, BTN esquema. Al audio 1, BTN audio 1. Al botón 4, BTN / audio 2. Al botón 5, BTN / EC primer grado. Y al botón 6, BTN EC segundo grado. Y con esto ya tendríamos nuestra segunda pantalla, la pantalla de selección, y ahora tendríamos que ir a la pantalla propiamente de las ecuaciones en la que resolveríamos las ecuaciones. Entonces, para comprobar que todo está dentro de la disposición vertical de selección, minimizo en los componentes la disposición vertical y veis que todo queda englobado. Voy a añadir otra disposición vertical al final de la disposición vertical de selección y que voy a llamar disvert ecuaciones. Voy a ajustar el ancho al contenedor y el alto al 100% de la pantalla. Voy a quitar el color de fondo y ahora dentro de esta disposición vertical, de esta pantalla de las selecciones, voy a añadir dos etiquetas. La etiqueta 1
voy a ajustar el ancho del contenedor en las dos y voy a poner la posición del texto centrada para las dos etiquetas y el tamaño de letra para las dos 20 también. En la primera etiqueta de esta pantalla vamos a cambiar y vamos a poner, pues, introduce los coeficientes. ¿Vale? Ya vamos a decir qué es lo que tenemos que hacer para poder resolver nuestra ecuación, ya sea de primer grado o de segundo grado. La etiqueta 2 va a cambiar, ¿vale? Esta etiqueta va a poner la estructura de una ecuación de primer grado si hemos pinchado en el botón de ecuaciones de primer grado, o va a aparecer la estructura de una ecuación de segundo grado si pinchamos en la de segundo grado. Vamos a poner de primera vamos a poner de texto, vamos a poner estructura. Estructura, ecuación. Esto nunca nos va a aparecer esta frase, porque si pinchamos en las ecuaciones de primer grado, directamente aquí aparecerá pues b por x más c, mientras que si le damos a ecuaciones de segundo grado, pues aparecerá ax cuadrado más bx más c igual a 0. Ahora vamos a poner justo debajo de la etiqueta, de esta etiqueta 2, vamos a poner una disposición vertical. No, vamos a poner una disposición tabular mejor. Las disposiciones tabulares nos permiten ordenar elementos por filas y columnas. Entonces vamos a ajustar el ancho al contenedor y vamos a decirle que queremos dos columnas, y en registros lo que tenemos que poner es el número de filas. Entonces, en una ecuación de segundo grado, la estructura sería ax cuadrado más bx más c igual a 0. Es decir, que tendríamos tres coeficientes, a, b y c. Entonces, los registros como máximo serán 3. Las filas como máximo serán 3. No nos aparece nada, simplemente nos aparece en blanco. Pero ahora, a la hora de poner los elementos, veréis que tendremos distintas opciones. Yo voy a pinchar, voy a coger una etiqueta y la puedo poner en la fila 1, en la fila 2 o en la fila 3, en la columna 1 o en la columna 2, y más allá no me deja. Entonces voy a poner una etiqueta para cada una de las filas. Para la segunda de las columnas, lo que voy a poner es un campo de texto. Veis que cada vez que pongo un elemento, aunque haya arrastrado hacia abajo, me vuelve a subir hacia arriba. Si es muy molesto, es tan simple como coger la disposición vertical de inicio y ponerla como no visible. Entonces así ya no lo tendremos arriba. La de selección, ponerla no visible, y así estarán ocultas, pero estarán ahí, están construidas, ¿vale? Entonces simplemente están ocultas, pero así ya no me molestará que se vaya continuamente la pantalla para arriba. Y otro campo de texto para la segunda columna, fila 3. En las etiquetas voy a poner los textos, van a ser a espacio igual, b espacio igual, c espacio igual. Y estos tres campos de texto pues será donde yo escriba los valores de los coeficientes. Antes de nada, lo que tenemos que hacer es borrar las pistas de cada uno de los campos de texto, porque si no esto será muy molesto y aparecerá continuamente en nuestra aplicación como pista de rellenar algo. Entonces esto lo quitamos para que no aparezca ningún texto nada más abrir la aplicación. Justo debajo de nuestra disposición tabular vamos a poner un botón, el botón ya de calcular.
Entonces este botón quiero que aparezca centrado, pero no que tenga que estar ajustado al contenedor el ancho. No quiero que aparezca todo gris. Entonces, ¿cómo puedo hacerlo? Pues pinchando en la disposición vertical de ecuaciones, que es el recuadro entero, recuadro grande que engloba todo, y le voy a decir que de manera horizontal me vaya poniendo todos los elementos en el centro. Veis que ya se acaba de poner el botón justo en el medio. Entonces voy a cambiar el texto por calcular y por último me quedará, bueno, por penúltimo me queda poner una disposición vertical. No, una disposición vertical no. Una etiqueta de solución donde ponga solución y que será donde me aparezcan los valores de x para cada una de las ecuaciones que yo quiera calcular. Entonces, el alto, para que no esté muy junto al botón calcular, le voy a dar un alto de 40 píxeles. A ver cómo queda con 40 píxeles. ¿Vale? Y la posición del texto no me lo ajusta. Vale, entonces lo vamos a hacer, vamos a dejar esto en automático y lo vamos a poner con una disposición vertical. Ponemos una disposición vertical entre el botón y la etiqueta, ajustamos al ancho, quitamos el color de fondo y la etiqueta pinchamos y la metemos dentro de la disposición vertical. Esta disposición vertical le decimos que me ordene los elementos tanto horizontal como verticalmente desde el centro y ahora le vamos a dar un ancho, que diga un alto de 80 píxeles a la disposición vertical y ahora ya me aparecería el texto de la solución justo en el medio. Y esta etiqueta sí que la vamos a ajustar el ancho al contenedor y el texto centrado. Y ahora, por último, imaginaros que, claro, acabáis de calcular para 3 coeficientes dados, hemos calculado nuestra solución y queréis volver a calcular otra. O queréis calcular una en vez de segundo grado, ahora de primer grado. Pues necesitaremos un botón para volver atrás. Entonces este botón pondremos de texto volver. Y nos queda por último ya solamente cambiar todos los nombres para poder reconocerlos en los bloques. Entonces, a la etiqueta de los coeficientes, de introducir los coeficientes, pues lo podemos poner etq de título coeficientes. A la etiqueta 2 le vamos a poner etq estructura ecuación. A la disposición tabular le vamos a cambiar el nombre y le vamos a poner disp tab coeficientes. A las 3 etiquetas vamos a ponerles etq a, etq b y etq c. Y a los campos de texto cdt a, cdt b, cdt c. Al botón 2 le vamos a llamar btn calcular. A la disposición vertical que contiene la solución va a ser disp vert solución. Y a la etiqueta 6 pues etq solución.
y al botón 3 pues btn volver. Hacemos la comprobación y le damos aquí al menos y vemos que todo queda dentro de la disposición vertical de ecuaciones. Por lo tanto, nuestra aplicación tiene tres pantallas, una de inicio, una de selección y una de ecuaciones. Entonces, para que vuelvan a aparecer las pantallas de inicio y de selección, pues marcamos en las propiedades de las disposiciones verticales, marcamos inicio. Y esto podemos dejarlos desplegados todos. Pues en el siguiente vídeo aprenderemos a programar mediante bloques nuestra aplicación. Espero que os haya servido. Un saludo.